de regreso acá en este segundo segmento, donde en el primer segmento tuvimos a los representantes de ASOPAGUA, la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala, y en este segundo segmento me acompaña Luis Gómez, quien es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, AEAU, quien es a quien ellos señalaban en algunos de los casos con respecto al tema del subsidio. Antes de entrar a algunos de los señalamientos que ellos planteaban, Luis, te pregunto básicamente, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Te pregunto básicamente, ¿por qué el subsidio? O sea, muchos argumentan, si no es rentable el negocio, ¿por qué lo siguen dando? La verdad es que hay una gran historia en el transporte y tal y como lo comentábamos previo a la entrevista, nosotros sabemos que el transporte urbano han habido capitales invertidos de hace muchos años, quizá de hace más de 50 años. Hay familias completas que se dedican al tema de transporte, ha venido de generación en generación, y los capitales conforme el tiempo se han deteriorado bajo la manera de la pérdida. Mucha gente se pregunta, pero si hay subsidio, ¿dónde están los 2.400 millones? Se habla de 2.400 millones en 40 años. No, de 2.400 millones hablan de los últimos 10 años. No, y la realidad es que según un estudio que sacó Prensa Libre hace unos días, son 2.400 millones desde el año 76 a la fecha. En el 74 empieza el primer subsidio realmente, que es un subsidio al diésel. Así es. Cuando estaba a 5 centavos la tarifa de transporte, y empieza a otorgarse un primer subsidio. Cuando uno hace la equivalencia de dólar por dólar de esa época para acá, es casi el mismo subsidio. Es casi lo mismo. Lo que sucede es que solo han cambiado las cantidades. Sube el combustible, suben los subsidios, pero al final es lo mismo. A nosotros un subsidio nos representa más o menos 40 centavos de quetzal, lo que se nos compensa. Esto viene desde hace 35 años, y cuando se habla de 2.400 millones, la gran pregunta de la gente es, ¿dónde está ese dinero? El dinero está quemado en combustible. Solo para poner un ejemplo, nosotros gastamos cerca de 75 millones de quetzales en combustible al mes. Eso significa que si nosotros tenemos un subsidio de 21 millones de quetzales, pues no es ni la tercera parte la que se compensa. Pero lo que pasa es que los gobiernos desde hace muchos años, desde hace 35 años, han visto el tema de transporte como un tema conflictivo, un tema de ingobernabilidad inclusive. Pero el gobierno ha dado el subsidio por una manera inteligente de negociar. Yo creo que el Estado ha sido buen negociante, porque a nosotros nos da un compensador que no nos alcanza. Y en lo que ha terminado nuestros capitales es en el deterioro. La gente se pregunta, ¿dónde están los arreglos de los buses? No hay posibilidad de hacerlo cuando tenemos un subsidio que solo alcanza para quemarlo en combustible. Ahora, pero la pregunta cabalmente de muchos usuarios es, la gente que nos está viendo es, se le da subsidio, pues es un montón de dinero, pero no se ve una mejora en el servicio de transporte. Contigo lo hemos hablado muchas veces, la razón de hacer del subsidio es mantener la tarifa artificialmente en un quetzal. Así es, y nunca se habla de mejoras. Cuando se tiene el subsidio se dice, es para mantener la tarifa que el usuario no puede pagar, porque no podemos negar que nuestra población tiene problemas económicos bajo el tema de salario mínimo. Entonces, si los salarios no han subido, entonces tampoco el tema de transporte, y de eso nos culpa nosotros. Pero desde el año 96 es la última tarifa de 1.10. Así es. Y de esa fecha para acá, del 96 para acá, el salario mínimo se ha cuadruplicado, o por lo menos triplicado. Y sin embargo la tarifa no tuvo una relación con el aumento del salario mínimo, por ejemplo. Vamos a poner una relación, por ejemplo, de las aguas gaseosas. En el mismo momento que las aguas gaseosas costaban 5 centavos, el transporte costaba 5 centavos. Ahora, si bien nos va y nos tomamos un agua en la calle, nos puede costar entre 3 y 5 quetzales. Es la misma relación de costos. Lo único importante es que nosotros no tenemos en Guatemala nada que sea nacional, todo lo importamos y depende de los productos que importamos, excepto la mano de obra, y no es muy buena, que digamos. Entonces, la realidad es que todo viene conforme al aumento del diésel. Nosotros veníamos a hacer un análisis hace un corto tiempo, y veíamos que solo se anuncia el precio del barril a un precio de arriba de $100, y ya las gasolineras están cambiando el precio. Cuando se estableció la tarifa de 1.10, el diésel estaba en 5.29, me acuerdo yo, que era la tarifa. Hoy está en 30 quetzales, o sea, el diésel cuesta 6 veces más que lo que costaba en aquella época, pero la tarifa sigue siendo de un quetzal. Nosotros quemamos alrededor de 2 millones de galones al mes, y eso significa que cada quetzal que nosotros tenemos de aumento en el combustible nos representa 2 millones en aumento en general. El aumento que ha tenido el combustible del año 96 a la fecha ha sido de 24 quetzales aproximadamente. Entonces, a nosotros nos ha subido 48 millones la operación. Lo que pasa es que el Estado, si le diera a toda la población, que somos en la ciudad de Guatemala cerca de 3 millones de personas, por 2 quetzales diarios que les tuviera que dar el subsidio, serían como 180 millones mensuales. Ahí donde el Estado es un buen negociante, porque lo que hace es
es darnos un subsidio, pero no se mejora el transporte. Pero entonces el resto de la tarifa que ustedes no cobran se va en mal servicio. Se va en buses con vidrios rotos, con asientos rotos, sin asientos, con motores que ya están desgastados. Yo siempre digo esto en broma, si antes se cambiaba el aceite cada 5.000 kilómetros, hoy se lo cambian cada 10.000 y de un bus a otro. No es aceite nuevo. Ese es un problema de fondo. O sea, buena parte de la mala calidad del servicio viene porque nos está pagando por lo que vale el servicio. Yo creo que la política gubernamental, tanto municipal como de Estado de Guatemala, ha sido fallida en el tema de ofrecerle mejor al cliente o al usuario un mejor servicio aunque sea más caro, sino que los han condenado a tener un servicio barato y malo. Pero hubo la ventana de oportunidad con los instaló Transmetro. Y se había acordado con empresarios de transporte, con estudiantes universitarios, con estudiantes de educación media, que la tarifa en ese momento subiría, por lo menos de 1 a 1.50, para mostrar una mejoría y que de allí en adelante se podría hacer. El empresariado no se animó a hacerlo porque consideraron que no era oportuno, lo hizo la MUNI. Y sin embargo la MUNI en ese momento, por una cosa populista, no se atrevió a hacer el ajuste de la tarifa. Es que el tema político metido dentro del transporte es un tema bien complicado y lo que termina de acabar la situación, porque siempre se ofrece que el transporte no suba para ganar votos y eso no es lo necesario. Lo que debemos es ofrecer un buen transporte aunque sea más caro. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Brasil. Brasil estaba peleando una tarifa de $1.60. ¿Cuánto es eso? Si el transporte de Brasil es igual a lo que tenemos en Guatemala, al menos de lo que conocemos, tal vez tú y yo, por ejemplo, Transmetro. Transmetro es un buen sistema, pero está subsidiado. Y Transmetro no tiene una tarifa real también. Y en vez de bajar los subsidios para Transmetro, lo que han hecho es subirlos. Hay 150 millones que también se le dan a este tipo de servicios y nosotros lo entendemos. De subsidio Al final alguien lo paga. Lo hemos discutido en varias oportunidades. O lo paga el transportista, o lo paga el gobierno, o lo paga el usuario. Pero alguien lo paga. Ahora lo está pagando en mal servicio. Ahora, cosas concretas que dice la gente de Aztopagua. Dicen que por lo menos en alguna ocasión se les cobró 1.566 quetzales por cada autobús. Si lo multiplicamos por 3.000 autobuses son 4,5 millones de quetzales. Eso es cierto, se hizo en una ocasión, se ha hecho varias veces, pero es uno de los principales reclamos de ellos. Las asociaciones tienen sus peticiones de cuotas ordinarias y extraordinarias como normalmente lo manda la ley. Muchas veces se ha acusado a la Junta Directiva de estas situaciones anómalas, lo cual es una verdadera farsa. Como todo lo que han hecho en el Congreso, con el propio presidente, que le faltaron el respeto de la forma que lo hicieron, etcétera. Nosotros sabemos que la asociación ha cobrado en alguna oportunidad cierto tipo de situaciones, como por ejemplo cuando se hacen viajes, pues hay quien hace los viajes, pero hay que pagárselo, eso lo pagamos entre todos. Pero esas son situaciones normales. Yo creo que ellos lo que han hecho es manipular la información tal y como lo hicieron con la falta de respeto que hicieron contra el presidente. Ahora, ellos argumentan también que se han sido excluidos del listado para poder recibir el subsidio, que en todo el primer trimestre de este año, que ese subsidio ya lo recibió la asociación, ellos no han podido cobrar, y en el segundo semestre, aunque no se les ha otorgado a ustedes el subsidio, lo que reclaman es que se les ponga al día en el subsidio. Hay un tema que pasó aquí que no tiene que ver con la asociación, sino que, por ejemplo, si recuerdo números cabales, hay una empresa que está totalmente engañada, lo llamo ahí, por sus directivos, los cuales una de las razones que nosotros hemos visto son temas de seguridad. Hay gente que los dirige ahí que extorsiona a sus mismos compañeros, esa es la razón básica. Ellos argumentan que uno de los directores de las 28 empresas que fueron parte de la transición al transurbano y a las 4 empresas concesionarias, se quedó con las acciones a su nombre. Dice que no llegaron nunca esas acciones a nombre de ellos. No, lo que pasó fue que las empresas fueron formadas por todos los representantes de todas las empresas de transporte urbano, porque se supone que las empresas tienen su representación legal y son representadas normalmente por su presidente, y el presidente compareció en la formación de las sociedades anónimas para luego protegerlas y que les quedara a cada una de las empresas, no a cada quien, y luego pues el proceso era pasarlas a cada uno de los socios que ellos confiaban en su presidente. Lo que sucedió fue de que cuando se anunció que Transurbano iba para Misco, ahí se les acabó el negocio, de las extorsiones y se les acabó el negocio de los carros parados, porque a vista pública y se puede demostrar, por ejemplo, si a mí me preguntan si trabajan los carros que pertenecen a la empresa en la que yo estoy, pues está a la mano todas las facturas y las declaraciones de impuestos que tenemos por el trabajo de las unidades. Pero esta gente no gasta en combustible, porque tienen sus buses hasta con telarañas. Entonces nosotros no, cuando somos responsables del dinero que nos da el pueblo a nosotros,